En Parlamentario TV estamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña, Rogelio Frigerio, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Y bueno, el tema económico es evidentemente nos invade en todos los ámbitos, obviamente en esta coyuntura. ¿Y de qué manera afecta la actual coyuntura económica a la ciudad? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, como el resto de las provincias del país, se ve obviamente perjudicada por este parate en la actividad económica y por supuesto también por el contexto inflacionario que ya nos acompaña desde hace más de 5 años. La baja del nivel de actividad repercute en la recaudación de impuestos y la inflación repercute por el lado del gasto, ¿no? En general, los gobiernos subnacionales tienen un componente de gasto muy vinculado a la inflación, o que no puede escaparse de la inflación, que básicamente tiene que ver con los salarios de los empleados públicos, porque la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de las 24 jurisdicciones, tiene a su cargo los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad, que tienen un componente de empleados públicos, de personal muy grande: la salud, la educación, la seguridad, la justicia, y en consecuencia sufren mucho más que la nación el problema inflacionario y se benefician mucho menos que la nación en términos de recaudación del proceso inflacionario. Ahora, usted decía recién que la ciudad, digamos, por ahora está como que blindado, o sea, esto fuera de cámara, ¿no? Que la ciudad por ahí no tenía problema para sostener, digamos, esta crisis que se percibe, ya la gente lo percibe, digamos, este tema inflacionario y además el estancamiento económico. Ahora, el turismo también, que es una gran entrada para la ciudad de Buenos Aires, ha disminuido muchísimo la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la administración de Macri ha hecho una movida, digamos, en ese sentido. En otros aspectos, ¿en qué otros aspectos se ve, digamos, una quietud, digamos, económica en la ciudad de Buenos Aires, donde afectaría directamente al fondo, digamos, a la caja, digamos, de la administración? En términos de cumplir con las obligaciones básicas del Estado, la ciudad de Buenos Aires, por suerte, anda bastante bien. Sí. En comparación con el resto de las provincias, Claro. anda muy bien. No tiene problemas para pagar los sueldos, los aguinaldos y los insumos básicos de las dependencias públicas. Pero por supuesto que si este parate de la actividad continúa y si la inflación sigue en niveles tan altos como los de ahora, las consecuencias van a ser inexorables en términos básicamente de la ciudad, de la inversión pública que puede hacer el Estado de la capital federal. Pero la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia también de la gran parte de las jurisdicciones, tiene un colchón que significa el presupuesto en inversión pública. Claro. Es de los más altos del país y es con recursos propios, porque ustedes bien saben, el gobierno nacional, así como destina algunas, o destinaba, mejor dicho, partidas para obras públicas e inversión en el resto de las provincias, no lo hacía así para la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos del gobierno nacional, obviamente. ¿Cómo ven la situación económica? O sea, ¿tiene vuelta atrás estos determinados pasos, como por ejemplo las trabas al acceso al mercado de cambios, por ejemplo, ese tipo de cosas para la gente? Bueno, yo creo que no hay que asustar a la gente. Yo creo que el gobierno se equivoca y crea un nivel de incertidumbre y de pánico mucho mayor al que la realidad objetiva debería infligirle a las familias argentinas. Me parece que la mala praxis del gobierno, la actitud errada en las políticas públicas, genera un nivel de incertidumbre mayor al que la realidad objetiva determinaría. Y por eso hay que llevar tranquilidad. Yo creo que, por ejemplo, decir, como dice la presidenta, que el mundo se nos cayó encima, primero no es verdad. Y segundo, genera niveles de incertidumbre mayores. El mundo no se nos cayó encima, el mundo, para lo que representa importancia del mundo en la Argentina, que básicamente la soja sobre todo, porque este es un modelo basado en la soja, y Brasil, por otro lado, no solo no se nos cayó encima, sino que siguen apuntalando y ayudando a la economía argentina. De alguna manera son factores que juegan como un pulmotor artificial para un modelo que sin esta ayuda externa hubiera terminado hace mucho tiempo atrás. Las cosas en la Argentina se pueden solucionar. Hace falta decisión política y hace falta capacidad profesional de gestión. Esas dos cosas hasta ahora no se vislumbran, no se ven, pero yo siempre trato de llevar tranquilidad. No es tan difícil solucionarle los problemas a la gente. Hay que tener primero
Primero, no hay que ser un negador serial de la realidad como es este gobierno. Hay que asumir que la Argentina tiene problemas y hay que arremangarse y solucionarlos. No es tan difícil. Mientras el mundo siga jugando a favor de la Argentina, solucionarle los problemas a los argentinos no es tan complejo. ¿Cuál es la realidad? Porque uno escucha tanto a los economistas, digamos, entonces para que la gente aprenda y escuche. ¿Cuál es la realidad concreta? ¿Hay recesión en la Argentina ya o estamos en un estado previo a eso? ¿O cuál es la realidad? Yo la verdad que no me quiero poner a debatir eso porque no creo que sea tan sustancial. A ver, si técnicamente tenés que tener 3 trimestres con caída del nivel de actividad para estar en recesión, pero eso a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es que cada vez es más difícil conseguir empleo, que hay suspensiones en muchos sectores y en muchas regiones del país, que se eliminan las horas extras, que la inflación sigue siendo importante, que ya el salario no le está ganando la inflación como otros años, sino que está perdiendo poder de compra con la inflación. Esas son las cosas que le importan a la gente, no si técnicamente estamos en recesión o enfriamiento de la economía. Eso es un debate de economistas que no tiene significancia. El problema es que la Argentina entró en una fase de enfriamiento del nivel de actividad que si no se corrige el modelo es inexorable. Inexorablemente la Argentina va a caer en recesión si no se modifican las actuales políticas. Si estamos o no ya en recesión, seguramente estamos cerca de estar en recesión, pero lo importante no es debatir cuán cerca o lejos estamos de la recesión, sino empezar a ver qué cosas hay que hacer para salir de este problema, porque yo insisto, la Argentina tiene la posibilidad, los argentinos tenemos la chance de no tener que vivir este clima de incertidumbre y de preocupación, antes por la inflación y ahora sumado a la inflación, el problema del empleo, que es mucho más grave que la inflación, sobre todo desde el punto de vista del impacto en las familias, porque la inflación nos cocina a fuego lento y el desempleo una vez que entra en las familias argentinas es devastador. Claro. Viendo la visión optimista de muchos desde el gobierno y también de economistas, dicen, bueno, tienen en cuenta el tema del nivel de la soja, esto que decía respecto a que el mundo está jugándonos a favor, el tema de la reactivación de Brasil que se va a dar más fuertemente, y que el año que viene no tenemos que hacer tantas erogaciones en cuanto a pago de deudas, y que, teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿cree que le va a jugar a favor del gobierno de la economía esa situación? Yo creo que por supuesto el contexto internacional favorable juega a favor de la economía y por supuesto también juega a favor del gobierno. Ahora, después de lo que uno debería preguntarse es, después de tantos años de crecimiento a tasas chinas, de tanta bonanza, estamos discutiendo si el mundo nos va a permitir sobrevida en este modelo, un poco más de sobrevida, un poco menos de sobrevida. Es decir, no estamos discutiendo cuál es la Argentina que queremos para los próximos 30 años, para la próxima generación. Estamos siempre pensando únicamente en la próxima elección, que es parte del modelo, el corto plazo, ¿no? El consumo exacerbado para que la gente sienta que tiene un nivel de vida mayor al que realmente el modelo le brinda y que pueda votar a favor de la continuidad del gobierno. Eso es lo único que importa. Y entonces yo me pregunto, después de tantos años de crecimiento, tener que depender del precio de la soja y de si Brasil se recupera, la verdad que es bastante triste y lamentable. Yo creo que la Argentina ha perdido una gran oportunidad de sentar las bases del desarrollo económico realmente autónomo. Depender de las decisiones propias, no prenderle una vela a Brasil o una vela a la soja para que este modelo tenga un poquito más de sobrevida y el impacto económico no sea tan terrible en las próximas elecciones. Probablemente el mundo siga jugando a favor, pero la verdad que a este modelo ya no hay soja que le alcance. El modelo se volvió adicto a la soja y como todo adicto necesita dosis crecientes de la droga a un nivel que ni el mejor de los mundos le puede llegar a compensar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Después de la pausa vamos con otro invitado acá en Para Meterte.